Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos sumergimos en el mundo de la educación musical en la primera infancia. Un tema apasionante. Totalmente. Y nosotros en esta inmersión vamos a centrarnos en un aspecto que me parece particularmente interesante. ¿Cuál? El folclore como herramienta para el aprendizaje musical. Me encanta la idea. Porque el folclore es una expresión viva de la cultura, ¿verdad? Exacto, transmitida de generación en generación a través de canciones, danzas, juegos. Un auténtico tesoro que conecta a los niños con sus raíces. Y que además despierta su sensibilidad musical de una forma natural y espontánea. Es como un puente entre la cultura y la música. Totalmente. Pero antes de adentrarnos en el folclore, me gustaría comprender mejor la importancia de la música en la primera infancia en general. Claro. ¿Por qué es tan crucial en esta etapa del desarrollo? Pues porque la música es mucho más que una simple actividad lúdica. Eso es lo que solemos pensar, ¿no? Sí, pero va mucho más allá. ¿En qué sentido? Numerosos estudios demuestran que la música activa múltiples áreas del cerebro de forma simultánea. Es verdad. Sí, y especialmente en los niños pequeños, cuyos cerebros están en pleno desarrollo. Entiendo. Imaginemos, por ejemplo, un niño que canta una canción mientras baila y toca un instrumento, Divertido. ¿verdad? Está utilizando su cuerpo, su mente y sus emociones al mismo tiempo. Es increíble. Y todo eso tiene un impacto muy positivo en su desarrollo global. O sea que la música no es solo entretenimiento. No, en absoluto. Es una herramienta fundamental para el desarrollo integral del niño. Exactamente. Y hablando de desarrollo, ¿cómo podemos ayudar a los niños a comprender los elementos básicos del sonido? Buena pregunta. Porque a veces, incluso para los adultos, puede ser un poco abstracto, ¿no? Es cierto, pero podemos hacerlo de forma sencilla y divertida. ¿Cómo? Pensemos en los 4 parámetros principales del sonido: timbre, intensidad, duración y altura. A ver. El timbre es lo que nos permite identificar la fuente del sonido, La fuente. ¿sí? Por ejemplo, cuando reconocemos la voz de un amigo por teléfono, eso es el timbre. Ah, claro. Es como una huella dactilar sonora, ¿no? Exactamente. Cada voz, cada instrumento tiene un timbre único. Que nos permite identificarlo. Exacto. ¿Y la intensidad qué sería? La intensidad se refiere a la fuerza del sonido. Si es fuerte o suave. Eso es, un susurro frente a un grito, esa es la diferencia de intensidad. Claro. Y la duración, si no me equivoco, se refiere al tiempo que un sonido permanece audible. Perfecto. Un aplauso corto y seco frente a una nota larga en un piano. Esa sería la diferencia en duración. Muy bien. Y por último, la altura, La altura nos indica si un sonido es agudo o grave. como el canto de un pájaro, que es al Oh, ruido pues. frente al sonido de un trueno. Exacto. Genial. Con estos ejemplos, hasta un niño podría entender estos conceptos. Sin duda. Ahora bien, hemos hablado del sonido, pero ¿qué pasa con su ausencia? Te refieres al silencio. Sí, ¿qué papel juega el silencio en la educación musical? El silencio no es un vacío, sino una oportunidad. Una oportunidad. Sí, es un espacio para la escucha activa, para la concentración y para la percepción de los matices sonoros. Interesante. Incluir momentos de silencio en las actividades musicales puede ser muy enriquecedor para los niños. Es como si el silencio nos permitiera apreciar mejor la música, ¿verdad? Totalmente. Como si después de un momento de quietud, los sonidos cobraran una nueva dimensión. Exactamente. Y ahora que ya hemos explorado el sonido y el silencio, ¿qué te parece si nos adentramos en el fascinante mundo del folclore? Me parece una idea estupenda. Pues allá vamos. Estoy deseando descubrir cómo podemos utilizar este tesoro cultural para enriquecer la experiencia musical de los niños. El folclore, como expresión viva de la cultura transmitida de generación en generación, es una fuente inagotable de aprendizaje musical. Ya lo decíamos al principio. Canciones, danzas, juegos. El folclore ofrece una rica variedad de elementos que, además de ser inherentemente atractivos para los niños, les permiten conectar con su herencia cultural. Es como abrir una ventana a un mundo mágico donde la música se entrelaza con las costumbres, las creencias y las historias de un pueblo. Precisamente. Al integrar el folclore en la educación musical, no solo estamos enseñando música, sino también transmitiendo valores, tradiciones e historias. Que forman parte de la identidad cultural de los niños. Y al conectarlos con sus raíces culturales, el folclore también fomenta un sentido de pertenencia e identidad, ¿no? Es así. Sin duda. Al integrar el folclore en la educación musical, no solo enseñamos música, sino que transmitimos valores, tradiciones e historias que forman parte de la identidad cultural de los niños. Es decir, que la música se convierte en un vehículo para la transmisión cultural. Exacto. Y esta conexión con la cultura propia puede ser un motor de motivación muy potente para el aprendizaje.
Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es increíble cómo algo tan sencillo como una canción popular puede despertar en un niño la curiosidad por sus raíces y su historia. Es la magia del folclore, que nos conecta con el pasado y nos proyecta hacia el futuro. Me has dejado con ganas de saber más. Estupendo. ¿Cómo podemos llevar el folclore al aula de forma práctica? Hay muchas maneras. Por ejemplo, Podemos usar canciones populares para rutinas diarias como el saludo o la recogida de juguetes. convirtiendo momentos cotidianos en experiencias musicales. Exacto. Imaginemos a los niños cantando una canción tradicional mientras guardan sus cosas. Sería maravilloso. Exacto. Convertir las rutinas en pequeños rituales musicales. Eso es. Me encanta esa idea. ¿Qué más se te ocurre? Las danzas tradicionales también son una herramienta fantástica. Es verdad. Integrar una jota o una sardana en el tiempo de juego permite a los niños experimentar la alegría del movimiento y el ritmo. Y además de conectar con la riqueza cultural de su región. Recuerdo haber visto a un grupo de niños bailando una sardana en una fiesta mayor, y la energía y la alegría que transmitían eran contagiosas. Es que la danza tiene un poder increíble. De duda. Y hablando de energía, ¿qué me dices de los instrumentos? Ahí tenemos otro mundo por explorar. Introducir instrumentos folclóricos como la gaita, el tamboril o la bandurria puede ser una experiencia fascinante. Ya lo creo. Y no solo escucharlos, Claro. sino también animar a los niños a construir sus propias versiones con materiales reciclados. Esa es una idea genial. ¿Verdad? No solo aprenden sobre música, sino que también desarrollan su creatividad e ingenio. Exacto. Me imagino la ilusión de los niños al crear sus propios instrumentos y descubrir los sonidos que pueden producir. Sin duda, la experiencia de construir un instrumento y luego tocarlo es algo que recordarán siempre. Totalmente de acuerdo. Pero más allá de la emoción del descubrimiento, Sí. es importante abordar la enseñanza musical con un enfoque pedagógico. Tienes toda la razón. No se trata solo de poner música y dejar que los niños jueguen. No, claro que no. Hay que tener un plan, una estrategia. ¿Y cuál sería el primer paso? Lo primero es realizar un diagnóstico inicial de los conocimientos previos de los niños. ¿De sus conocimientos musicales? Sí, observar su nivel de expresión musical, sus habilidades en cuanto a ritmo, entonación o interacción con los instrumentos. Es como construir una casa, ¿no? ¿En qué sentido? Primero hay que analizar el terreno, los cimientos, Sí. para saber cómo construir sobre ellos. Una analogía perfecta. Me alegro. Y una vez que conocemos el punto de partida, debemos asegurarnos de que las actividades musicales cumplan con ciertas características. ¿Qué tipo de características? Deben ser llamativas, atractivas para los niños, Eso es importante. pero también sencillas, flexibles, adaptables a sus necesidades y ritmos de aprendizaje. Claro, tiene sentido. Dices que deben ser llamativas. Sí. ¿Cómo podemos captar su atención desde el primer momento? Buena pregunta. Utilizando elementos visuales, sonidos novedosos o movimientos interesantes. La clave está en conectar con su entorno cercano y sus experiencias cotidianas. Por ejemplo. Podemos utilizar una canción sobre animales para enseñar los sonidos que hacen. Qué buena idea. O una danza para imitar los movimientos de los animales. Claro. Convertir la música en algo familiar y cercano a su mundo. Exactamente. Y hablando de familiaridad, Sí. ¿qué importancia tiene la cultura en la selección de las actividades musicales? La cultura juega un papel fundamental. ¿En qué sentido? Es importante que las actividades musicales reflejen la diversidad cultural de los niños, Ah, ya entiendo. que incluyan canciones, danzas e instrumentos de diferentes tradiciones. De esta forma, no solo aprenden música, No, sino que también amplían sus horizontes culturales y desarrollan la tolerancia y el respeto hacia otras culturas. exacto. Y no olvidamos la importancia del juego. Claro que no. Las actividades musicales deben ser presentadas como juegos, Sí, de forma que los niños participen de forma activa, espontánea y divertida. totalmente de acuerdo. El juego es la mejor forma de aprender en la infancia. Sin duda. Y en el contexto musical, permite experimentar, explorar y crear sin miedo al error. Exacto. El juego libera la creatividad y permite a los niños conectar con la música de forma natural y sin presiones. Es fundamental crear un ambiente de confianza y libertad. Totalmente. Y ahora que hemos hablado de la importancia de la cultura y el juego, Sí. ¿te gustaría profundizar en los tipos de actividades musicales que podemos utilizar? Por supuesto. Hemos hablado de canciones, danzas e instrumentos, pero me imagino que hay muchas otras posibilidades. Así es. Podemos clasificar las actividades musicales en 3 grandes grupos. Esperemos que este podcast os esté siendo de utilidad.
Si te interesa, puedes escucharlo completo adquiriendo nuestro módulo de preparación del temario de oposiciones de infantil. En la descripción puedes encontrar el enlace. Gracias por vuestro tiempo.